Señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, preparados, listos ya en una noche realmente muy movida. El riesgo país que explota, el dólar que se va para arriba, declaración de Macri a una radio Venado Tuerto, poniendo sobre la mesa que esto es por el miedo a volver atrás. Bueno, quiero decirles que la mesa está muy picante esta noche. Vamos a hacer una lectura política de esto. Maxi dijo, no, pará. Estamos hablando antes de entrar al aire. Pará. Quiero explicarlo, no es así. Lo vamos a estar charlando. Rumores de todo tipo, dice Pablo Rossi al respecto. Vamos a estar hablando del lastre Carrió. Hay un meme donde dicen Carrió apoya a Negri en Córdoba y está aplastando a Mario Negri. O sea, Carrió donde va está haciendo destrozos. Está realmente, por momentos es inentendible lo que hace Elisa Carrió. No sabe si uno ya no termina sabiendo si juega para el gobierno o juega en contra del gobierno. Pero esto va a ser en un minuto nada más. Fíjense quién está invitado esta noche. Tengo una imagen de él. Estará sentado con nosotros este señor. Este señor es Leandro Cuccioli. Es el titular de AFIP. Estará en un mano a mano con Animales Sueltos quien maneja AFIP. Este es Leandro Cuccioli. No se sabe mucho de él. Es un muchacho de 42 años que vivió en Londres mucho tiempo, que vivió en China. Estaremos conversando, entre otras cosas, sobre el monotributo. ¿Qué pasa con el monotributo? ¿Habrá cambios en el monotributo? ¿Habrá cambios en los impuestos? ¿Habrá cambios en el IVA? Me parece que va a ser anuncios importantes esta noche, Cuccioli. Bueno, empiezo ya con el tema del día, chicos. Bienvenidos a todos. Dale. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, El riesgo país, 963 puntos. El dólar que toca o llega a los 45. ¿Puedo escuchar a Macri? A una radio Venado Tuerto da esta nota y quiero que empecemos a desandar sobre si lo que dice Macri tiene razón o no. Y si tuviese razón también tenemos que decir que él y su equipo diseñó esto, polarizar y armar solamente a Cristina como rival. Escuchen a Mauricio Macri hoy explicando lo del riesgo país en una radio Venado Tuerto. Si nosotros continuamos en esta tarea de ser confiables, de ser previsibles, el mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás, y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas, pero yo creo que están equivocados. La duda es infundada de los argentinos, no vamos a volver atrás. Bueno, no vamos a volver atrás. Versiones de todo tipo. ¿Querés arrancar vos y vamos a las placas? ¿Por qué el riesgo país llega casi a los 1000? Bueno, primero, ¿qué es el riesgo país, ¿no? El riesgo país es un indicador que elabora un banco de inversión, el más importante del mundo, el JP Morgan, que es un banco de inversión norteamericano, y que mide la capacidad de repago de la deuda que tienen los países. El riesgo país para la Argentina hoy se disparó arriba de 960 puntos básicos, que eso significa que si el riesgo país cero, que es la deuda que emite el Tesoro norteamericano, eso es riesgo país cero. Y hoy el Tesoro norteamericano, para emitir deuda a 10 años, un bono del Tesoro a 10 años, se financia al 3% anual. Que Argentina tenga un riesgo país de casi 1000 puntos significa que tiene que pagar una tasa adicional de casi 10 puntos por arriba de lo que paga para financiarse el Tesoro norteamericano, que es riesgo cero. Es decir, que si Estados Unidos para financiarse tiene que pagar 3% anual en dólares, Argentina hoy, si quisiera conseguir financiamiento, tendría que pagar en promedio 13% anual en dólares. Como esa es una tasa de interés muy elevada, casi una tasa de interés de pánico, de futuro default para el que compra los bonos, bueno, evidentemente la Argentina tiene hoy cerrados los mercados de capitales, pues si en algún momento el gobierno... Cuando llegás a ese nivel claro, de pues, riesgo país, ¿te cierran los mercados? Y sí, porque si un gobierno sale a emitir un bono, un nuevo bono, una nueva deuda, al 13% anual en dólares en su desesperación, bueno, la señal a los acreedores es: estos están muertos, esta emisión de deuda, estas tasas de interés, hace una bola de intereses que termina en default. Es decir, que hoy tiene cerrados los mercados de capitales. Quiero empezar la Argentina. Esto es lo técnico. Déjame pelotear en este sentido, Maxi. Quiero versiones que ustedes tienen del gobierno y qué ha pasado hoy, qué corrillos tienen. ¿Por qué sube el riesgo país?
porque hay mucho miedo respecto a la capacidad de repago de la Argentina, no en este año 2019, sino quién va a pagar la deuda a partir de diciembre de este año, para el próximo año. Entonces hoy hubo una liquidación de los bonos argentinos. Grandes fondos de inversión y bancos de inversión, amigos de la gestión Macri, que jugaron a fondo con el gobierno de Macri, Morgan Stanley, Templeton, PIMCO, BlackRock, estoy hablando de los fondos de inversión más importantes del mundo, en las últimas horas recomendaban liquidar, vender los bonos de Argentina. Como sea, vender los bonos de Argentina. ¿Eso es que el mercado te da la espalda? Claro, al vender esos bonos, se dispara la tasa de riesgo país. Pero, perdón, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Digo, porque uno recuerda la época de la Alianza donde vos tenías la temperatura, la sensación térmica y el riesgo país. Y después pasaron muchos años y nos olvidamos del riesgo país, digamos, como termómetro. Y ahora volvemos a hablar del riesgo país. ¿Por qué? Porque estamos Bueno, en riesgo. justamente porque... pero durante- Pará, yo lo que digo es, ¿por qué no se...? A ver, creo que hay una explicación, yo no la tengo, se la pregunto a Maxi, Sí. que es el que sabe. ¿Por qué los 1000 puntos o casi 1000 puntos de riesgo país de Macri son más graves que los casi 2000 que tuvo Cristina? Cristina tuvo picos de 2000 Claro, puntos pero- de riesgo Pero no país. hablábamos del A riesgo ver, país. Y por eso, pero era el doble. Y el promedio Porque fue no 700 y porque pico. no estábamos pidiendo Bueno. guita al mundo. Pero no sé, a ver. Al principio del gobierno- Pero a ver, pero vos estabas así, noviembre del 2012. Preguntaba, ¿cuál es el riesgo país? Era 1360 en Pero el perdón, 2012. todo tiene que no por vos, Fer, todo retrotrae, todo termina con Pero el lo explico Cristina. breve. No, lo Lo- que lo digo es explico- por qué es más grave esto. Pero lo y no explico era grave brevemente aquello. por qué hay Claro, que hay una concentrarse ahora explicación. y no ver en ese pasado. Porque en los primeros años del gobierno de Kirchner, entre 2003 y 2011, los vencimientos de deuda argentina eran muy bajos, muy poquito. ¿Por qué? Porque había renegociado la deuda en el 2016 y entonces quedaban vencimientos de deuda muy poquito. Los últimos 4 años del gobierno de Cristina, como estuvo con el cepo, Cristina se garantizó que usaba las reservas y pagaba los vencimientos de deuda que tenían todos los meses o cada 3 meses los grandes bonos para llegar a diciembre de 2015. Por eso cayeron las reservas. Entonces, no le importaba cuál fuera el riesgo país en ese momento. Obviamente, Pero para que el riesgo país te mide... usaste todas las Pero para- reservas. El riesgo Entonces, país te mide el miedo a que no vas a pagar. Mira Pero qué espera, simple. escúchame, Sí. si te mide el miedo a que no vas a pagar Sí. y no había miedo porque Cristina tenía los dólares, porque el riesgo país estaba alto. No, porque todos sabían que se usaban los dólares para pagar los vencimientos de deuda, pero que una vez que se te terminaran los dólares de la reserva, había que hacer algo, Maxi, que fue pero- lo que le pasó a Macri cuando llegó. Ya voy al gráfico. Pablo, vos tenés información, hay versiones. Esta es la mesa más informada de la República Argentina. ¿Qué pasa en el gobierno? Hay versiones de todo tipo. Y prepárense a ver un disparador que habla de la poca autocrítica, de la mala praxis económica en los últimos años en Argentina. Y vuelvo otra vez a Maxi. ¿Qué sabés, Pablo? ¿Qué se dijo hoy? Te lo voy a tirar en 3 o 4 títulos, elegí vos. Esto es una señal poderosa del mercado al gobierno argentino. Le está poniendo precio el mercado a la administración Macri. Precio a través del valor de los bonos y de los seguros de default que hay que pagar por esta incertidumbre. La crisis de confianza y de credibilidad sobre la gestión Macri, en tanto la capacidad de poder sacar de la coyuntura esta económica al país es muy grande. Esto a expensas del riesgo de Cristina. Entonces, a mí me dicen desde el exterior, el gobierno tiene una lectura endogámica, tiene una lectura simplista, tiene una lectura electoral. A medida que avanza Cristina en las encuestas, el mundo, como ha dicho el presidente, teme. Y el riesgo país sube, esa es la lectura. Pero el mundo teme, o los mercados temen, justamente porque están mirando la gestión de Macri. Que la gestión de Macri es la que provoca, indirecta o sea, que le directamente, tendrían el crecimiento miedo, de o sea, que el Cristina. mercado le estaría teniendo miedo a Cristina y a Macri. Totalmente. A la capacidad de Macri y de su gestión, con un equipo económico sin ninguna credibilidad, de generar expectativas. Acá el precio que se le está poniendo a la Argentina es un precio de default. El presidente dice, es porque dudan si vamos a seguir por este camino. El problema es que este camino está lleno de mala praxis. Y es lo que, lamentablemente, temo, que el presidente y el gobierno no estén terminando de blanquear. Me voy a poner de pie y ya le pido un título a Javi, a ver qué información tenés. Y acompáñame, Maxi, Hoy y prepárame te el digo tape una cosa. de la mala praxis económica de la cual nadie se hace cargo. Y voy a tirar un tema, perdón, espinoso a la mesa.
¿Hay para bancar una corrida si alguien iniciara una corrida en Argentina hoy? ¿Una Bueno, corrida cambiaria? ¿Me lo contás? déjame explicar el riesgo país para que y el Javi dólar. lo abro con Javi. Sí, Javi. Solo te lo titulo porque preparamos una placa sobre las hipótesis, sobre los posibles escenarios B, planes B, que el gobierno de los que podría echar mano si las dificultades aumentan para llegar bien a las elecciones de octubre, para llegar bien en la gobernabilidad. No estoy hablando De desde chance lo electoral. electoral. Son conscientes que Estoy hablando abrieron en una de noche gestión. Abrieron una noche fuerte, chicos. La mesa está con un tono y con una energía como hace tiempo no escucho y no noto. O sea, Javi, vos tenés desde el Laboratorio El PRO planes B para llegar gobernando en buenas condiciones a octubre. ¿Qué es lo que se analiza? Porque realmente están golpeados porque no entienden por qué sigue sin haber confianza en las medidas que se toman. Para estos planes B, perdóname, no terminan de aparecer, porque vos, Ale, recién No. preguntabas por qué Exacto. estamos todo el tiempo retrotrayéndonos al pasado. Exacto. Y porque Mauricio Macri te explica, el presidente, que en realidad el riesgo país está directamente relacionado a la posibilidad de que vuelva Cristina. A ver, Maxi, ¿qué tenés? A ver, móstrame. Bueno, a ver, lo que venimos contando siempre, países hasta mediados de febrero que tenían riesgo similar como Ucrania o Ecuador, esta es la línea de esos países, siguieron bajando en los últimos 2 meses su riesgo país, tenían 690, 680 puntos de riesgo país, hoy tienen alrededor de 500 puntos de riesgo país. Son estas 2 liñitas que vienen para abajo. Lo mismo pasó con Egipto, que era un país que tenía cercano el mismo riesgo país el año pasado que Argentina, un poquito menos, siguió para abajo el riesgo país de Egipto y tiene 500 puntos de riesgo país. Esta es la línea de Argentina. El riesgo país en Argentina se dispara, no es el mundo, es solo Argentina. El único país donde se dispara el riesgo país es en Argentina. Los otros países, el riesgo país baja, no pasa nada raro. Es solo la Argentina. Bueno, fíjate lo que están rindiendo los bonos de la Argentina. Cuando se dispara el riesgo país, cae la cotización de los bonos, la otra placa, por favor, cae la cotización de los bonos y esos bonos rinden, si vos llegás a comprar esos bonos, rinden tasas exorbitantes. Si vos, por ejemplo, compraras hoy un Bonar 2020, que es un bono en dólares del gobierno argentino que vence en octubre del año pasado, rinde 23% anual en dólares. Significa que mientras más me rinda, peor es el país de los bonos que vos tenés. Claro, porque significa que si vos creyeras que efectivamente el Estado argentino va a pagar este bono en octubre del año que viene, te comprás este bono, falta 1 año y medio, y tenés 30% de rentabilidad en dólares, comprando ese bono y cobrando, el Estado argentino te paga los dólares en octubre del año que viene. Lo que pasa en octubre del año que viene, hay otro gobierno. El Bonar 24, que era un bono que en algún momento durante la gestión Macri rindió 5% anual en dólares, hoy rendía 21% anual en dólares. Es decir, vos te comprás el bono hoy, conservás el bono, vas reinvirtiendo en las mismas condiciones que hoy los intereses y te va pagando 21% por año este bono. Bueno, para que te des una idea, el Discount 2033, que es un bono más largo, en el 2033 vence, de Paga la Argentina, 15 anual. 15 anual. ¿Por qué el bono más largo paga menos? Paga una tasa de todas maneras elevadísima, pero menos que los bonos que vencen más corto. El bono del año que viene es el bono que más tasa paga, al revés de la lógica financiera. Cuando uno emite un bono más largo, paga una tasa más alta ¿Por qué que pasa el esto, bono Maxi? más corto. Bueno, porque hay mucho temor respecto a qué va a pasar el año que viene, quién va a ser el gobierno y si va a pagar el año que viene o no la deuda. Más largo, todos imaginan que en algún momento Argentina va a regularizar su situación y va a ir pagando. Lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Estas son las tasas de rendimiento hoy de los bonos. Y aún así, semejante rentabilidad no llega a compensar el pánico y el temor que hay en los fondos de inversión que liquidan los bonos de la Argentina. Así te paga 23 anual, igual los tipos se sacan los bonos encima. Fíjate lo que rinde un bono del Tesoro norteamericano, un bono a 10 años. 3% anual. Lo que rinde un bono de Chile a 10 años en dólares, similares a esto. Mirá Perú. 4% anual. Un bono de Perú, también 4% anual. Un bono de México, 5% anual. Un bono de Brasil, 5,5% anual. Es decir, que si hubiera una mínima confianza en el mercado de que Argentina va a pagar su deuda en los próximos años, obviamente con un bono argentino podrían hacer en un año la renta que te ofrece un bono latinoamericano en 4 o 5 años. Y aún así los venden. Déjame presentar esto, Pablo, que me voy a meter con tu tema. Yo les cuento qué tenemos esta noche. En un ratito vamos a estar escuchando a Leandro Báez, que hoy declaró.
vamos a estar hablando del plan B del gobierno, pero no plan B de Vidal. El plan B o los planes B que salen desde el laboratorio del PRO, que lo trae Javier Calvo. Vamos a estar hablando de Leonardo Fariña. Si fue o no ficcionado, las contradicciones de Leonardo Fariña lo trae Romina Mangel. Saben que Carnota trae una información sobre los que no decidieron su voto aún. Y ustedes del otro lado deben ser muchos los que aún no definieron justamente a quién van a votar. Estaremos hablando en un rato nada más sobre si se puede o no se puede operar a un juez o a un camarista con Mariano Cuño Libarona. Estamos esperando a Leandro Cuccioli. Él es el director de AFIP. Este hombre que aparece en el tótem hoy nos va a contar, entre otras cosas, sobre si cambia o no el monotributo. Ahí tenemos la imagen de Cuccioli, la foto de Cuccioli. En minutos estará aquí Leandro Cuccioli, el director de AFIP. ¿Cambia o no cambia el monotributo? ¿Qué pasa con las categorías del monotributo? Atentos, que hay muchos monotributistas viendo el programa a esta hora. Pasadas las 12:15, Cuccioli se sienta en la mesa de animales sueltos, en realidad en el mano a mano. Pero ahora les voy a mostrar el porqué también de la Argentina como está. Vamos a hacer un repaso y se van a dar cuenta que no hay nadie que haga autocrítica de lo mal que se maneja este país económicamente. Y después, cuando vean a Carrió y el desastre que está haciendo Carrió en la política argentina, se van a dar cuenta también porque desde afuera nos ven como inviables. Porque realmente es triste. Es triste ver lo que nos pasa. Pero ahora, autocrítica. Saquen información de estos temas. Están muy bien preparados. Autocrítica. ¿Hay autocrítica cuando se hacen las cosas para el culo en la economía? Vean esto y saquen sus conclusiones. La economía es ahora el centro de toda discusión política. Riesgo país, dólar, precios. Oficialismo y oposición se pelean por el uso de las malas y buenas noticias. Saben que la campaña solo estará centrada en la situación económica. Si nosotros continuamos en esta tarea de ser confiables, de ser previsibles, el mundo va a seguir confiando en nosotros, va a venir con más fuerza. Ahora está todo cruzado, querido amigo, por la elección, porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás, y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas. Estamos frente a un gobierno que no ha podido controlar la inflación, que hoy toma medidas que de alguna manera intentan curar la herida, pero la herida es muy grande. Todas las medidas que ha tomado a lo largo de este tiempo el gobierno han sido en el rumbo equivocado. La sociedad está golpeada, decepcionada, lastimada. La gente no aguanta más. La incertidumbre que tienen los mercados acerca de cuáles son las propuestas de la oposición, las nuestras son muy claras, que es continuar con nuestro programa de reformas, de integración al mundo. Lo peor es cuando vos no ves un escenario a corto plazo o a mediano plazo que te diga, mira, podemos estar un poco mejor. Y si te plantean uno largo, que es tan largo que no lo puedes ver, y es como no tenerlo. La pesada herencia, como recurso retórico, como recurso mediático, está bien, pero me parece que a esta altura somos el país que más deuda ha contraído en los últimos 2 años y medio. Si Cristina gana, yo les puedo asegurar que un mes antes se van todos los dólares que hay en la Argentina, se va la gente, se van las inversiones y se va un tercio de la Argentina. Hay que ordenar la economía que se desordenó con esta crisis cambiaria que nadie quería, que la está pagando la gente, y el gobierno está con los pies sobre la tierra y planteando medidas. La pregunta es, ¿Macri puede terminar con este desquicio económico? ¡No! Lo que va a terminar Macri es con todas las empresas de la Argentina. Para un país como la Argentina, esta situación no es nueva. Siempre los políticos han tratado de aprovechar distintos descalabros para sumar votos, sobre todo tan cerca de una contienda electoral. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. El que perdió las elecciones en el 99 fue el pueblo argentino, porque él con De la Rúa logró la continuidad de las políticas anteriores y jamás profundizar. Y cuando la tasa de interés vos la usás como un instrumento para querer bajar el dólar o la inflación, y algo que ocurre. Lo pues producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas.
Señores, desandemos un poco lo que trae este tape y ya nos metemos con el plan B del laboratorio del PRO que lo tiene Calvo en 2 placas. Pablito, a ver, lo escuchamos a Maxi, entramos entre todos en la mesa, hablamos de economía, hay muchas otras cosas de las cuales hablar, pero lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto. A ver. Sí, Ale, yo veía cómo ahí en este informe se observa claramente cómo el gobierno le regala a la oposición argumentos verosímiles. En su escasa autocrítica o en su nula autocrítica de la parte propia, el presidente decía en 2015 como candidato, la gente va a confiar. La lluvia de dólares no llegó. Las inversiones. Las inversiones no llegaron y la inflación no solo que no se combatió eficazmente, sino que se dejó correr en niveles impensables. Entonces, hoy tenés un presidente que ha convertido las sucesivas malas praxis de los presidentes del Banco Central, Sturzenegger ya no está, Luis Caputo ya no está, y de su ministro de Economía, las metas de inflación originarias de Alfonso Prat-Gay, luego reemplazada por la batuta que toma Duhovne, el 28 de noviembre nefasto, donde se intervino la autonomía del Banco Central, y a partir de ahí el derrape. Yo lo escuchaba al gobernador Morales, solamente esto, Ale, que decía la devaluación y la crisis cambiaria que nadie quería. Bueno, muchachos, no fue la tormenta increada. Acá hubo y hay responsabilidades de decisiones erradas. Ahora, para charlarlo un poco entre todos, y vamos a empezar a meternos con el chimento, porque ustedes tienen mucha info, muchachos. Ustedes viven en el día a día de los off. Ustedes Hoy trabajan... se volvió a hablar de renunciamiento histórico. Hoy se volvió a hablar de renunciamiento histórico. ¿De quién? Está. Ese es un buen punto. ¿Sabes por qué? Porque Macri. hoy alguien me dijo, todos hablan de que los únicos candidatos son Macri y Cristina, y si me dejo llevar por las versiones, a lo mejor en octubre no están ni Macri ni Cristina. Pará, no vayan tan rápido, muchachos. Ustedes aceleran y me dejan a mí dando vueltas como un trompo. ¿Ustedes escucharon versiones de hoy de renunciamiento histórico tanto como lo que viene proponiendo Romy, que podría darse el renunciamiento de Cristina y que no sea candidata, como tampoco podría estar Macri en esa boleta en balotaje? Hoy alguien me dijo, con mucha información política siempre, muy informado, que no es del gobierno, me dijo, todo el mundo habla de que el único candidato es Macri y que va a enfrentar a Cristina, y que la polarización es esa. Ahora dice, si me dejo llevar por algunas versiones, a lo mejor en octubre no están ni Macri ni Cristina. Hay un renunciamiento histórico de Macri y Vidal es la candidata porque tiene mejores chances, o podría tener mejores chances, y a lo mejor hay un renunciamiento histórico de Cristina para que se pueda reorganizar el PJ, que tiene mejores chances. Entonces, a lo mejor, hoy estamos hablando de 2 candidatos que a lo mejor en octubre no están. Yo creo que no va a haber un solo renunciamiento histórico. Perdóname. Dale, Romy, y voy con vos, yo con creo Pablo que y Javi. hay, y esto, no sé, también lo pregunto, pero hay como está enceguecido el gobierno. Me comentaba un colega de economía que estuvo en casa de gobierno con una de las personas más importantes del equipo de Mauricio Macri. Estamos hablando de un colega que entiende el tema económico y que estaban justamente discutiendo lo que está pasando. Y la respuesta de esta persona, muy importante, fue: ¿por qué están tan preocupados? Si manejamos el tema de inflación y contenemos el dólar, vamos a estar bien. Bueno, estamos tan preocupados, contesta, pues justamente son las 2 cosas que no están pudiendo hacer. Casi otra vez subestimando, como en su momento Mauricio Macri reconoció haber subestimado la inflación, otra vez diciéndole, tranquilo, si manejamos esto y esto vamos a andar bien, no estén tan preocupados. No pasa nada. Y no se lo estaba careteando, se lo decía realmente. A mí me da mucho pudor bajar información delante de ustedes, porque ustedes están muy informados. Pero de vez en cuando me pasa algún pajarito enfrente y me cuenta. Hoy yo también tuve la chance de hablar con alguien que tiene una relación personal con una de las 3 personas más importantes de Argentina hoy. Personal, ¿eh? Y me dijo, esta persona fue un día desolador. Estaban muy choqueados por la reacción del mercado. No esperaban lo que contó Maxi, el sopapo de los grandes fondos. No lo esperaban. O sea, pero Ale, pero es una visión ingenua y romántica. No lo esperaban, Romy. Pero no lo espera Maxi, no lo esperan ellos. Lo sabemos, como a veces decimos, Romy, vemos los periodistas Romy, y no ellos lo esperaban. No lo esperaban. Los mercados nos acompañan, nos van a acompañar, nos van a acariciar. Pero ¿cómo puede ser? Pero vino Trump, vinieron los del G20. Pero lo viene diciendo Maxi hace cuánto.
Y bueno, si no lo escucharán. Pero no es por Maxi, Ya no puede lo ser sé, que haya un bueno. periodista, digamos, no importa de la calidad de Maxi, lo que fuese, digamos, o quien fuese, que pueda ver venir con tanta anticipación algo que el gobierno insiste en que no va a pasar, desolado, sorprendido. Maxi. Mira, acá la clave, la prioridad para el gobierno en el corto plazo es controlar el dólar. Porque vos no podés dejar que el dólar ande a los altos como hoy subió 3,6% en el mayorista, 1,5 pesos en el mayorista, se acercó a 45 en el minorista. Algunos bancos lo vendieron arriba de 45 en el minorista. ¿Por qué tenés que controlar el dólar? Porque si vos no controlas el dólar, te sube 3,6% un día, te vuelve a pasar lo mismo esta semana o la otra y empiezan a crujir los depósitos a plazo fijo, tenés el peligro de la corrida de los que están en plazo fijo en pesos al 4% mensual, cuando el dólar te está a los altos casi a eso subiendo en un día. Entonces, ¿Hoy corrida se la banca? ¿Hoy hay para bancar una corrida? bueno, claramente, si sube el dólar, el FMI no te deja intervenir hasta que toque 51 pesos y en 51 pesos hay que ver la cantidad de dólares que tenés. El FMI te deja vender solo 150 millones de dólares por día para frenar. Primer riesgo. O sea, tenés que controlar el dólar porque tenés el riesgo de acelerar la típica corrida o dolarización electoral que todos saben que va a venir a partir de junio, julio, agosto. ¿Eso viene sí o sí, Maxi? Todos, el propio FMI lo reconoció, el propio Banco Central lo dijo Sanleris y todos los fondos de inversión están pensando en eso y los bancos locales. Ahora, es un dólar electoral. Sí. Es el riesgo de dolarización típico que hay. No porque los argentinos ya tengan ahorros o excedentes mes a mes en su bolsillo, No, están se cubren por las diezmados, dudas, se pero cubren los por la argentinos tormenta, sí, sí. sobre todo los que tienen más de 1 millón de pesos depositados en el sistema financiero, ir y correr con esos ahorros al dólar por ahora no está ocurriendo, por ahora están en tasa a plazo fijo en pesos. Le quiero preguntar Segundo esto. ¿Me dejás, riesgo. Maxi, que Sí. te haga esta pregunta? Pero lo quiero convertir en una pregunta. Es un dato que la convierto en pregunta. El sector financiero están mirando el programa y me recuerdan algo que me dijo alguien en una reunión y que Maxi lo conoce perfectamente. Lo convierto en pregunta. Especulan en el sector financiero y también en el gobierno de que la corrida, contestando tu pregunta, que se pueda generar ahora tenga menos nafta que la del año pasado porque hay menos pesos. Entonces, ese salto del dólar de 28 a 40 que se dio el año pasado, especulan con que no pueda ser tan grande. Eso es cierto, hay mucho menos pesos en los bolsillos, el circulante, pero hay una gran cantidad de pesos depositados en el sistema financiero y eso es un riesgo. Mejor que no ocurra la corrida, porque si ocurre, claramente el dólar va a ir a tocar el techo de la banda y falta 20% para el techo de la banda. Entonces, primer riesgo. Segundo riesgo es que cualquier saltito del dólar, lo vimos en marzo, te espiraliza los precios. Viene de nuevo el impulso inflacionario. Pasó en marzo 4,7, en abril vamos a tener una inflación cercana al 4%. Bueno, no podés, tenés que frenar un momento la inflación. Entonces, prioridad para el gobierno hoy, frenar el dólar, estabilizar el dólar, que no te pegue un salto. No como el día de hoy que pegó un saltito. El problema es que cuando se te dispara el riesgo país y vos no podés refinanciar ningún vencimiento de deuda, sino que tenés que sacar dólares de las reservas para pagar los vencimientos de deuda, porque nadie te presta, y hay deuda de corto plazo que el gobierno hasta ahora trata de refinanciar en el mercado local, no en el mercado internacional, a muy cortito plazo. Cuanto más puedas refinanciar de deuda, menos dólares vas a usar de las reservas, los dólares del FMI, para pagar la deuda. Y más dólares te van a quedar liberados para eventualmente poder frenar el dólar si hay corrida. Entonces, si vos tenés el riesgo país que sigue subiendo mucho, no podés refinanciar ninguno de los vencimientos, ni siquiera, o vas a poder refinanciar muy poquito de la deuda en dólares Porque local. las tasas son siderales. Vas a tener que usar más dólares de las reservas, que son los dólares del FMI, para pagar la deuda y te van a quedar pocos dólares efectivamente para frenar una corrida. Entonces, claramente el riesgo país te termina complicando el objetivo principal que es frenar el dólar. Esto es como cuando estás meado por los elefantes y no podés salir. Todos los días te pasa una diferente. Igual el gobierno tiene una, Javi, vení que voy a laburar con tiene vos. una ventaja horrible, digamos, pero no deja de ser una ventaja, que es que están terminando su mandato. Si esto pasaba y que nadie querría agarrar ahora. Si esto pasaba hace 2 años, yo no sé cuál hubiese sido la situación. Esto no es el 2001 tampoco, porque vos no tenés al peronismo esperando desesperadamente agarrar el poder. No hoy. lo sabés eso lo vamos a debatir ahora. No, esta bomba, ¿quién la quiere? Hoy esta Dale, bomba, ¿quién la Romy, quiere? el peronismo, No. pero si lo viste Espinosa ayer, estaba a punto de llevarse al Hoy gallego. no, en octubre. En octubre sí, quieren llegar a octubre. Ah. Pero claro, quieren llegar a octubre, pero la diferencia de la alianza es que el peronismo estaba esperando, digamos, a De la Rúa y ayudó bastante a la caída. Están a meses de terminar, los van a dejar terminar. Señores, esto que dice Romy Mangel, que ya nos conocemos de memoria entre todos, por eso abrimos una puerta para que entre el otro, va ligado a lo que tiene Javier Calvo, porque dice llegar a octubre. Javier Calvo hoy trae 2 placas sobre un posible
plan B que ya el gobierno, el laboratorio del PRO empieza a manejar. Antes de mostrarlo, sácame la placa, así me quedo, ahí está, perfecto. Lo vendo más a un Javi a lo que tenemos. ¿Esto qué es? Esto es un plan de gobernabilidad que el gobierno estaría peloteando por si la situación se complica. Estos son escenarios que se empieza a plantear el gobierno como posibles alternativas. Con más probabilidad algunos, con menos probabilidad otros y en algunos casos imposibilidades directamente. ¿Esto es plan con B larga? Sí, sí, sí. Esto es plan B. Sí, sí, sí. Esto es plan Esto B. no es electoral. Esto es llegar a la elección de octubre con chances. Javi. Pero es gobernabilidad. Volantazo. No es electoral. O sea, que esa palabra... No es electoral. Yo vi ahí la placa, es tal cual los Yo datos... no la vi la placa todavía. No, la ¿Está vi buena la placa? tal cual. Te voy a dar un dato. Volantazo. Porque hoy fue un día muy difícil. Hoy en el hablé gobierno. con un radical, un dirigente radical de muchos años, que acompañó el alfonsinismo, que vivió el plan austral, el plan primavera, y me dijo que está alineado 100% en Cambiemos, de los radicales que están con el gobierno. Estamos esperando un volantazo. Bueno, a ver, abrime la placa de Javier Calvo, plan B del gobierno. A ver, es una placa que va a ir cambiando, se va a ir animando. Dale, Javier. ¿Qué hacen los gobiernos habitualmente frente a una crisis? De credibilidad, de medidas. Hay un cambio de gabinete. ¿El gobierno evalúa un cambio de gabinete? Mauricio Macri y Marcos Peña, las dos personas que mandan al gobierno, ¿evalúan un cambio general de gabinete? Jugalo con nosotros, a ver qué decís ¿Lo vos. evalúan? ¿Fer? Yo creo que hoy no lo evalúan, pero sí insisto en lo que conté hace 2 semanas o la semana pasada. El radicalismo insiste con cambios y de personalidades radicales adentro del gabinete y otra vez está en escena Lustó. ¿Vos tenés alguna... ¿Vos Cuando qué el crees? equipo no funciona, el técnico lo echan. Pablo, no, pero el técnico... El técnico no es el presidente del club. Pablo. El gobierno se está resistiendo a todos esos amagues de volantazo, casi contrariando la ley de la gravedad. Robinita, ¿vos decís que podría haber un cambio de gabinete? Parece todo el tiempo están acentuando el camino y vos hablas uno, habla otro, salieron todos los ministros a respaldar lo que Macri dice que es continuar por el mismo camino. Y dice con esfuerzo, nos va a costar, pero vamos a llegar. No parecería, por lo menos en el discurso público, no parecería que van a ir para ningún otro lado, sino al contrario, digamos, están más, no sé si están convencidos, digamos, pero en el discurso dicen vamos a seguir yendo por acá. Respuesta en el gobierno sobre el cambio general de gabinete. Producción, si me ayudan. Improbable. Sí. ¿Por qué? Porque lo que admiten en el gobierno es que hay un problema de credibilidad, pero que no se modificaría ese problema de credibilidad con un cambio de gabinete. Y le generaría más debilidad. Y que generaría un cambio de equipo en algunas áreas que no necesitan, teniendo una expertilla de los ministros empoderados. Vamos a la segunda. Vamos a un cambio de gabinete más específico. Reemplazo en el Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne, y en el Banco Central. Esto es Guido que lo Sandleris. limpien a Dujovne o que lo limpien a Sandleris. Vamos a hablar claro y concreto. A ver. Absolutamente. Dale. ¿No? Jugame. Pensando en que hay sí un volantazo, incluso alguien pensó en Martín Lustó. Eso lo está en pensando el Martín Lustó. radicalismo. Yo conté que a ver, pidieron por exactamente. Martín Lustó. Vamos a ver qué dice la placa de animales sueltos. Está buena información. Dudoso, ya no improbable, dudoso. Dudan de que ese sea el camino, pero no es improbable. Es una categoría más aproximada Para vos de dudoso lo que están. acercarse a que podría ser. Sí. Bueno, atentos con esto. No sé en redes cómo van a jugar ahora, porque vamos a hablar de Marcos Peña. Ahora, yo no sé qué va a aparecer al lado de la salida del jefe de gabinete, de Marcos Peña. Todo junto, improbable, dudoso. Es un naipe fuerte el que vas a jugar. Escenario de salida del jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque ya el gobierno ha aprobado con cambio general de gabinete, con cambio en Hacienda y en el Banco Central. ¿Vos estás loco lo que pusiste ante Y último? no probó. El jefe de gabinete es el gobierno. El jefe de gabinete es el presidente. gobierno. A ver, salida del jefe de gabinete. ¿Qué posibilidades hay, según el gobierno? Ah, Muy claro. improbable. No, posible. Porque sigue. es Macri. Dale. Porque Listo. Peña es Macri. Claro. Entonces Macri lo va a defender. Dice muy improbable, no dice imposible. Yo creo que Imposible. ninguna tiene imposible ahí. Vamos a ver. Anticipo de las elecciones.
No, eso sí es imposible, sí. Eso es imposible. Eso es imposible. Ah, ya está. Porque hubo en algún momento personajes del gobierno que jugaron con la posibilidad de adelantar las elecciones por si no se llegaba bien a la elección de octubre. Bueno, esto es imposible. Esto es lo único que es imposible. Y dejamos para el final otra vez el renacimiento de Macri se baja de la reelección. El renunciamiento histórico. Hoy hubo hasta el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que dijo públicamente, después que los empresarios estuvieron antes de ayer con Macri, que ayer estuvieron con Vidal y le pidieron a Vidal, le preguntaron a Vidal y la tentaron a Vidal con que vaya con el plan B corta. Y hoy el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción diciendo sería una muy buena candidata presidencial. A ver qué dice Macri se baja de la reelección. Macri se baja de la reelección. ¿Improbable entre signos de interrogación? Bueno, no le pusiste imposible ahí. No. Estamos hablando del plan de renunciamiento histórico. No, busquemos otra figura. El renunciamiento histórico es para el kirchnerismo, para Cristina Kirchner. Hay que buscarle otra figura. No Lo sería que un pasa, renunciamiento histórico. Ale, toda esta dinámica intrigante, perfecta que planteó Javi, tiene que ver con un elemento que a veces no dominan los gobiernos, que es la propia dinámica. Todo esto se maneja en los laboratorios como chances de respuesta, pero hay veces que las dinámicas te exigen, te llevan puesto, aún tus planes más afiatados. Lo verdaderamente descriptivo es que el laboratorio PRO, inclusive Durán Barba y su infalibilidad, han entrado en crisis. Porque la realidad se ha llevado puesto al marketing. Y esto es un dato inexorable. Bueno, que la fórmula esté abierta es algo que hasta no hace mucho era imposible. Para vos está abierta la fórmula hoy. Sí. Puede ser Lustó, puede ser... No, pero hoy te lo dice... A ver, hoy lo reconoce hasta el propio Mauricio Macri. Cuando le dicen, puede ir Lustó, nos estamos conociendo, dice. Como si fuera una fórmula que se arma por Tinder. Voy a presentar el próximo informe desde acá y tiene que ver con Carrió y ya les voy contando quién estará en minutos nada más. Este hombre no ha aparecido en televisión, no ha dado notas aún. Es un muchacho muy joven, tiene 42 años. Ahí cuando se vaya el logo Animales Sueltos va a aparecer, no es justamente esto. Estoy hablando de Leandro Cuccioli, perdón, es el quien lleva adelante los destinos de AFIP. Aquí está, Cuccioli, estará sentado con nosotros en Animales Sueltos. Lo podemos mostrar, este señor. En minutos, Leandro Cuccioli estará charlando en el mano a mano Animales Sueltos. ¿Qué pasa con el monotributo? ¿Qué pasa con las moratorias? ¿Qué pasa con el IVA? ¿Se bajan los impuestos? ¿Qué pasa con las pymes? Es un mano a mano eléctrico el que vamos a tener con Cuccioli. Vivió en China, vivió en Londres, se hizo su MBA en Palo Alto, en California. Esta noche, en un rato, vas a conocer a Cuccioli en minutos allí en el mano a mano. A todo este quilombo bolón que tiene Argentina, que tiene el laboratorio del PRO, tiene Cambiemos, se suma Carrió. Yo no sé qué les pasa a ustedes con Carrió. En algún momento ya deja de ser graciosa Carrió. Al principio algunas cosas, algunos tweets, algunos chistes de Lilita. Bueno, es Lilita. Empieza ya a transitar un camino para muchos ya, me dejó de causar gracia. Para ya empezar algunos a causarle enojo y del bravo. Y no estoy hablando de kirchneristas, ni de los pibes para la revolución, ni para la liberación. Mucha gente que en su momento podía tener cierta simpatía con Carrió. Ya están medio hinchados las pelotas. Pero no lo digo yo, lo dice la propia Carrió. Vamos a hablar de esto, de lo que está haciendo Carrió hoy, que se mueve realmente rompiendo todo dentro del bazar de cristal que tiene el gobierno. Es una pena para el gobierno, es una pena para Carrió porque fue la principal armadora de este proyecto político y por momentos uno siente que lo quiere desarmar. Lo que se dice en psicoanálisis, pulsión de muerte. Y es muy triste que esto ocurra dentro de Cambiemos. Vean este compilado y lo charlamos. Bonfatti no es tan importante para operar contra Bonfatti. Si usted quiere votar por los monos, vote por Bonfatti, no hay problema. Es que no voten a los ladrones y no voten a Bonfatti, gracias. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Creo que degrada la política, que es lo que nos tiene acostumbrado ella. Ahora, si tiene alguna cuestión que denunciar, que vaya a la justicia. Viene a ser ella la abogada de los monos. Bueno, y vaya ella con su destrucción serial, que es lo que nos tiene acostumbrado. Miren, yo les digo a todos, dejen de quejarse. Yo el otro día no podía pagar ni el mínimo de las tarjetas, me dieron.
el auto, qué sé yo, total, después se va a arreglar. Hay que callarse, hay que dejar de quejarse. No podemos, tenemos buena gente en los ministerios. Algunos hay imbéciles, pero ¿qué va a hacer? Pero no hace daño. Si hace daño, pero no importa, lo vamos a dejar. Ya lo maté. Que no sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios, murió de la sola. Porque ahí sí sabría lo que es una denunciadora. No se puede jugar con estas cosas para conseguir unos votos. No todo vale. Es una crueldad adrede que no tiene ningún rasgo de humanidad y mucho menos de una persona católica practicante. Es un despropósito, creo, con los cordobeses, con los demócratas. No queremos más Herminio Iglesias quemando cajones ni Barrio Nuevo quemando urnas. Creo que eso ya pasó. Nos avergüenza. No queremos que ningún dirigente venga a reírse de nuestra historia. Carrió, te quiero decir, me da vergüenza. Le quiero decir a todos los argentinos, me da vergüenza ser dirigente política y estar sentada, compartir un recinto con una mujer que se mofa de la tragedia y de la vida de un argentino que, con diferencias o no, también peleó por la democracia como el señor de la Sota. Quiero pedirle disculpas en nombre de esa mujer que está en las antípodas de cualquier tipo de pensamiento democrático y republicano a toda la Argentina. Yo no soy víctima, yo tengo la gracia de Dios como la tenemos todos. Si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Y ahí todos se callan y nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque ustedes me acusen es el mayor gracia que yo puedo hacer. Gracias, diputada. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo. Gracias, diputada. Una pregunta. ¿Dónde están los dólares de 23 pesos que nos prometió? La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme inflación. Yo no miento a mi electorado. Juró y perjuró, dijo que sí, que no le iba a mentir, ¿no? Era el golpe de los laboratorios. El golpe de los laboratorios. Así es, sí, los denuncié, están denunciados. Viaja en un avión, eso sí hay que reconocérselo, viaja en turista, en el medio de toda la gente. Sí, a ver, perdón, Carrió, yo creo, perdóname, bueno, que ha hecho mucho bien, de verdad, que hay muchas de las denuncias que hoy están caminando en la justicia que las empezó hace muchísimo, más de 10 años, y estaba sola en ese momento, y ahora está haciendo mucho mal, mucho daño. Ahora, la culpa no es solo de Carrió, también la dejan. Carrió empezó una escalada muy compleja porque le resultó funcional a un sector del poder. De hecho, hay peleas que sectores del poder no querían dar y la mandaban, digamos, a Carrió o la dejaban jugar a Carrió, pero después empezó una escalada muy compleja donde nadie le pone un parate. Carrió no sabe jugar en equipo, su historia política demuestra que no sabe jugar en equipo y que tiende, vos le decías bien, pulsión de muerte, pulsión de romper siempre, porque termina rompiendo. Elisa Carrió dice, de uno de los ministros, no importa, digamos, cómo te caiga, mejor, peor, pero de uno de los ministros de este gobierno que es un imbécil. Y nadie le dice nada. Bueno, lo que pasa... Estamos hablando de Germán Garabano, el ministro de Justicia. Pero la escalada, si vos la dejás... Y otras cosas son las declaraciones... No es una declaración política, Fer. Pero por eso voy es a un decir agravio. Eso. Pero voy a decir eso, pero déjame terminar. Digo que una cosa son las declaraciones políticas y otra cosa son las declaraciones inhumanas. Esto es una declaración inhumana, lo que hizo Lilita Carrió. No es una escalada. Pero sí, Lilita Carrió volcó 15 veces con esto. ¿Por qué dijiste que no es para darle una medalla? Hay pocos que viajan en un avión contra... Está bien, pero ¿sabes lo que pasa nosotros en la Argentina? Cuando alguien hace algo normal, ya lo ponderamos. Viajan turistas. ¿Y qué? Está bien, es no normal. Entonces, ¿qué? Tenemos que ponderar normal. Un juez falló. Bien, es lo que le corresponde. Estamos inmersos en un sistema que es todo tan anormal que resaltamos lo que debería ser tomado como algo natural. Con Lilita pasa lo siguiente, de una conversación que yo tuve con ella hace muchos años. Ella no logra contener lo que piensa con lo que dice y después se arrepiente. Es gravísimo el problema de poder decir uno naturalmente así, pues, ¿qué dije?
No se arrepintió todavía. Entonces ese lo es que el vimos no fue problema. una disculpa ni una Pero pero no si se dijo lo arrepintió que tiene en la nadie. cabeza, Es una hay bomba que, de tiempo. hay que tener eso en la cabeza. además. Para el Fede, gobierno. es una bomba de tiempo. Es incontrolable. Es absolutamente Bueno, incontrolable. yo te digo, las declaraciones... Cuando le conviene al gobierno es incontrolable y cuando le conviene es controlable. Gente, tratan de mimarla. Pero fíjate con, de fíjate con lo que me ¿Cómo vinieron van a contando los querer? chicos con lo de la ley de góndolas. La tenían como un Rottweiler diciéndole a los Bueno, empresarios... pero es distinto porque eso es política. Lilita Carrió, con esta declaración, lo que hizo fue transitar la miseria de la política. Pero mira, en Córdoba... Porque están en campaña electoral en Córdoba y dice esto de la Sota, de una persona que está muerta, que murió en un accidente trágico, que además nació en la democracia argentina mucho antes que ella, que hizo... Lo arruina Negri. Pero con lo eso. arruina Negri, de hecho cayó salvavidas una bomba. plomo. Yo te digo una cosa, en el gobierno nacional causó mucho disgusto lo de Lilita, a tal punto que, entre otras cosas, Rogelio Frigerio la llamó disculpas, personalmente ¿no? a Candelaria de la Sota para pedirle disculpas, invitarla a casa de gobierno, porque Rogelio Frigerio tiene una muy buena relación con de la Sota. Yo lo que Diego quería Santilli agregar era respecto a algo que marcaba Romina. Es tanto lo que Lilita Carrió aportó a las investigaciones, a las denuncias, que nos olvidamos que Lilita Carrió siempre fue así. Siempre fue esto. Porque Lilita Carrió le dijo narco a Duhalde. Y después se tuvo que rectificar en los tribunales. Juego Federal 1. Y después acusó de asesinatos a gente de las que después también se tuvo que rectificar en tribunales. Olivera, ¿te acordás que le dijo una cuenta en Suiza y al final no Que existía? eso fue de una historia en donde ella tiene exabruptos a la cual muchos periodistas nos hemos acostumbrado y la hemos tomado con cierta distancia, pero que siempre fue esto. Lo que pasa que es cierto que es la primera vez que integra un gobierno. Y entonces antes, cuando era una tiradora serial, pero de la oposición pasaba más desapercibida. No es la única responsable. Ahora, Recién hoy... Ale lo decía, a ver, cuando la necesitan y quieren que salga a mostrar los dientes, la muestran a Lilita. Cuando no quieren dar una pelea directo con Lorenzetti, con el expresidente de la Corte, actual ministro, Chicos, la alargan a Lilita. Voy a pasar un segundo, déjeme cambiar un segundo de tema porque en minutos tengo a Cuccioli y vuelvo en un instante esto. Déjame dar solamente este dato. Lilita Carrió a esta hora está en Córdoba de nuevo. Yo hablaba con gente de la campaña. La campaña de Lilita Carrió en Córdoba es de ella. No la maneja ni Mario Negri. Carrió está en campaña, ella. Y va a duplicar las apuestas y va a hacer denuncias sobre el narcotráfico en Córdoba. Y lejos de pensar, como se pensó esta mañana y se especuló, de que se iba a retirar de la campaña, gente muy vinculada a Mario Negri me ha dicho... Está regresando y promete quedarse hasta el 4 de mayo y además creo que va a terminar de implosionar la ruptura simbólica y real de Cambiemos en Córdoba. ¿A qué vuelve? ¿Por qué? Porque también pues yo tenía ese dato hacer campaña para... Te voy a decir una cosa. Sí. Hay gente de Carrió caminando la provincia de Córdoba, en algunas ciudades del interior, buscando hacer o presentar denuncias o buscando, entre comillas, arrepentidos. Es Sí. la mugre que se va a jugar de acá las elecciones. Muchachos, no creo que... Bueno, si ustedes tienen idea. Y Carrió está preocupada también por la investigación de Dolores. Tampoco soslayemos eso, no está pasando un gran momento. La reacción de Ramón Mestre planteando que es un cajón de Herminio Iglesias, por eso digo que va a terminar de implosionar. Carrió no solamente va a apuntar contra el oficialismo de Córdoba, sino también va a apuntar contra Ramón Mestre. O sea que esperemos para los próximos días una Carrió recargada. Bueno, como estamos hablando de campañas difíciles, quiero mostrarle, y ahora me meto en tema a ustedes. Hoy estaba viendo a Feynman a la tarde y me encuentro hace minutos con una noticia en a24.com que dice lo siguiente: un abogado cercano a Macri estaría presionando a jueces camaristas. Abogado cercano a Macri estaría presionando a camaristas. Es una noticia que pone A24. Hoy lo veía a Eduardo Feynman, lo seguía Eduardo a la tarde en su programa en A24, muy exitoso por cierto. ¿Existen estas cosas, Mariano? ¿Existe esto? O sea, a mí la palabra presión no me gusta. Yo no creo que ningún creo juez que es el doctor Perechada y... Alejandro Perechada. Alejandro Perechada, sí. A ver, ¿existe esto en la justicia, Mariano? Mira, ningún juez medianamente en serio, ni te digo ni en serio,
se deja presionar por nadie. Que los abogados vayan a alegar, a sostener y demás, lo hacen muchos. Pero presión sobre un juez yo no he visto nunca. Presión, así lo que la palabra presión, te asusto, te doy miedo, te intimido, no. ¿Operar y presionar es lo mismo? No. Yo lo que creo es, una cosa es ir a asustar a un juez y no lo veo, y otra cosa es ir a alegar a favor de un determinado interés que es propio de la tarea de los abogados. Mariano, para eso nos contratan. Está bien, pero no subestimemos tampoco al que está del otro lado. El famoso alegato de oreja, esta posibilidad de, vos vas a tribunales, por ejemplo, Mariano Cunio Libarona, ¿qué hace? Probablemente entre a los despachos de los jueces, entra a la privada de los jueces. ¿Me equivoco o no? Ojo, estás en vivo. No, está bien, sí, por supuesto es mi trabajo. Entras a la Mi trabajo es convencer al juez que tengo razón. Alegato de oreja. Pérez Chada también, seguramente, digamos, tiene mucha Pero llegada. no es tiene un llegada disvalor concluida. eso. No es un disvalor. Lo que digo es que no es un abogado, ni Pérez Chada, ni Cunio Libarona, ni un montón que podemos nombrar, que van a ir por mesa de entrada con un escritito esperando que vaya un secretario a la mesa. Por eso contratan por eso algunos abogados tienen mucho trabajo, como Mariano, pero y otros no tienen trabajo. A Mariano Como Mariano tiene acceso a determinados Romy, yo te digo que hago. Yo trato, porque es mi trabajo, alegar con el juez, alegato de oreja, alegar con el secretario y alegar con el pinche que lleva la causa. Marian, ¿quién puede llegar al juez? Pero vos podés llegar al juez, Pérez Chada puede llegar al juez, y un abogado que camina a tribunales y tiene causas por ahí que no llega, digamos. ¿Pero cuál sería ese el problema? No entiendo. No, estoy marcando la diferencia. Sí, hay abogados que valen más, que cobran mejor. A mí me parece que valga más porque podés llegar al juez. Mi pregunta es si se puede, pero a ver, mi pregunta es si se puede a un camarista cambiarle una decisión. En este caso está titulando a 24.com esto que sorprende esta noticia que titulan mis colegas. O sea, ¿se puede cambiarle la cabeza a un camarista para que falle otra cosa? Presionándolo no, convenciéndolo de que tenés razón, sí. En el caso de Pérez Chada debe haber alegado como alegamos todos. Pero la diferencia entre el lobby y el apriete. Exactamente. Yo me quiero correr del Disney, de Comodropi, y irme al tren fantasma, que es Comodropi en algunos sentidos. Nosotros tuvimos un juez federal ahí que se llamaba Ollarvide, que no creo que fuera un juez que no se lo pudiera presionar, porque fue el mismo juez que dijo que le habían puesto un cuchillo. Claro, me agarraron de cogote, dijo. Durante el kirchnerismo tuvimos un fiscal que sigue estando en Comodropi, que tuvo un episodio bastante confuso, por decirlo de una manera diplomática, con un hijo al que le secuestraron. Justo cuando él tenía que apelar o no una decisión judicial. Y no apeló. El enriquecimiento ilícito es lo mismo, el enriquecimiento ilícito de los Kirchner. De los Kirchner. Ahora, está con lo cual, bien, digo, hay una parte donde nosotros... El tema es si llegás, Mariano, el tema es si llegás y si tenés relación con el presidente de los argentinos. Si vos tenés relación al presidente, ahí sí cambia la bocha, ¿o no? Yo creo que te da prestigio. Para algunos jueces sí, otros no. Pero pará, te digo una cosa, vale más todavía. Si lo pones en términos de valor, de honorario, vale más. Pero por supuesto, cualquiera de nosotros, si pudiéramos, ¿qué contratás? ¿Un abogado que vaya por mesa de entradas o que pueda entrar al despacho del juez? Miren esta nota que tengo en un minuto y dejé picando, miren, también tiene que ver con la rosca y con el lobby. Les voy a mostrar cómo quedaron los puntajes para hacerse cargo del tribunal, del juzgado de La Plata. Ese juzgado electoral de La Plata en un año electoral. Es un juzgado clave, es un año electoral muy importante. Parate, Romy, y acompáñame. Fueron a competir por esa silla fueron a competir 3 jueces. Sí. No les voy a decir quiénes son cada juez. Uno sacó 183 puntos en el concurso, ¿no? El otro 157, el otro 148. Pará. Uy, me diste electricidad. Sí. En un rato está llegando Cuccioli, también me muevo lo Yudica en el estudio. Acá está, Cuccioli, así se mueve Mariano, ¿viste? Mariano la mañana, yo no sé cómo tiene esa energía, para cómo me desgarré. Y me desgarré como para que me gasten, me desgarré el glúteo. Estoy reventado, me desgarré jugando al tenis. Cuccioli, en minutitos, el capo de la FIP estará charlando con nosotros. Atención, monotributistas, que puede haber anuncios. Dame rápido, tenés un minuto, Romy. Hay una terna, se elige una terna y esto es lo que sacaron en el concurso. ¿Quién más o menos te da, digamos, quién está mejor posicionado?
Senado. Estos fueron los puntajes. A partir de ahí, la mesa judicial tiene que elegir uno, el gobierno, el presidente, junto con el asesoramiento de la mesa judicial, elige uno, y ese uno lo manda al Senado para que apruebe el pliego. Están viendo si se llega con los tiempos. Bueno, La terna va al presidente. La terna va al presidente. ¿Me podés Al abrir los presidente. que yo vaya pidiendo? Ya hay un orden. ¿Puedo pedirte yo? Bueno, Ramos Padilla sacó 183,5. 183,5 fue el primero en puntaje en el concurso. Es el juez federal de Dolores que tiene esta mega causa por espionaje. Perdón, o sea, fue a rendir el tipo como Sí. cuando vas a estudiar para un parcial de filosofía y Sí. el flaco sacó 183,5. Sí. 157, ¿quién sacó? 157, tenemos el segundo. Jorge Eduardo Di Lorenzo. Jorge Eduardo Di Lorenzo, ya No llegó, estaba Romina. en La Plata. Y 148, ¿quién sacó? Laureano Durán, que ya conoce ese juzgado, ya está elegido. Listo, ¿Quién entonces, mandan? entonces, ¿el nuevo juzgado federal de La Plata es de Ramos Padilla? No, ¿De quién es? de Laureano Durán. Si sacó 148. No importa, no están evaluando quién sacó más. Importa quién les interesa más que esté en el juzgado electoral. Ya lo eligieron, es Laureano Durán, tiene consenso. Falta ahora que lo envíen al Ejecutivo y que lo apruebe el Esto Senado. tenemos que seguir charlándolo mañana, muchachos, porque Pero estas son las tiene- cosas de una Ale, Argentina esto que tiene no mucha entendemos. explicación y tengo varios casos No de llego, estos. chicos, no llego, me tengo que ir a charlar con Cuccioli. El presidente, iba a decir, quien lleva adelante el titular de AFIP. Bueno, estamos prometiendo charlar con Leandro Cuccioli. ¿Está bien dicho Cuccioli o es Cuccioli? Bueno, lo puedo decir de dos maneras, pero Cuccioli es el Es original. el original. ¿Cómo andás? Muy bien, muy Sos, bien. bueno, te presento en sociedad porque si bien ya tenés un tiempo en el cargo, además sos diferente a las fotos. En la foto, personalmente, y seguramente en televisión también aparecerás mucho más joven de lo que apareces en la foto. Ahí aparecías con anteojos y por ahí, seguramente por la calle a uno te reconocen mucho. Si bien sos un funcionario importante del gobierno. ¿Te conocen en la calle o todavía nada? ¿O No, nada? poco, más o menos. Te Ajá. diría que poco. ¿Qué edad tenés, Leandro? 42. 42 años y ¿hace cuánto que estás en Argentina nuevamente? ¿Vos viniste por esto? ¿Viniste a ocupar este lugar de director de AFIP? No, yo vine hace 3 años. Yo estudié acá y después me fui a estudiar afuera y después a vivir afuera. Estuve en Londres 10 años. En total estuve 12 años afuera. Está bueno contar un poquito tu historia. Vos sos bonaerense. Sí, yo nací en Aedo, hincha de ferro. Sí. Y casado, 2 hijos. Después estudié ingeniería acá en Argentina. ¿Sos ingeniero de acá de Argentina? De Argentina, sí, Sí. ingeniero industrial. Y después trabajé un par de años y me fui a estudiar afuera, a hacer un posgrado. ¿En qué hiciste el posgrado? En administración de negocios, digamos, ¿no? En Stanford, en California. Entonces estuve 2 años en California y de ahí nos fuimos 10 años a vivir a Londres. ¿Eso se llama MBA? Eso es un MBA. MBA. O sea, sos ingeniero, no arrancaste como contador o como no arrancaste ligado a los números. Arranqué ingeniero industrial, que la verdad que es una disciplina que podés arrancar para distintos lados, digamos, ¿no? Sí. Y después me dediqué a las finanzas. Primero a todo el tema de energía eólica, estuve mucho tiempo en China. ¿Viviste en China? 3 a 4 semanas de corrido en el norte de China, sí, durante 1 año y medio casi. ¿Qué vida tenés? O sea, viviste en el MBA, lo hiciste en California. Lo hice en California. Antes viví en Río 1 año que fui a trabajar, eso no lo conté, pero bueno, mientras trabajaba acá. Después California, Londres, y ahí hubo 1 año y medio de mucho tiempo en China. ¿En California estuviste en Palo Alto? En Palo Alto, que es donde es la universidad. Sí. Eso es Stanford. Eso es Stanford, en Silicon Valley. Eso es una... Ah, ahí está Silicon Valley. El Silicon Valley es ahí al lado de Stanford. Stanford es parte del Silicon Valley. Los de tu edad, ¿te tocó compartir estudio con alguno que ahora tenga un buen puesto en alguna tecnológica? Me tocó con varios tipos que ya están retirados, digamos, ¿no? Algunos ¿Con 42, 45? Y sí, porque yo terminé en el 2006 esos estudios y algunos se fueron a Facebook o a Google, y era Google, Facebook que estaban empezando, con lo cual los que entraron en esa época ¿Flacos hoy... que estudiaron con vos? Flacos que estudiaron conmigo, que tienen hoy 40 años, que ya no trabajan más. Millonarios. Multi. Sí. O sea, pibes que cuando estudiaban con vos después se fueron a arrancar todo el negocio de Facebook o Google. Sí, y como esos también se fueron algunos negocios que después nos prosperaron, ¿no? Es decir, en ese momento esas compañías estaban empezando, con lo cual nunca podía saber que iban a terminar como terminaron, pero sí. Bueno, está bueno conocerlo. Ustedes leen abajo el título y fíjense la vida, entender un poco más de la hora. Ya nos vamos a poner a hablar, como yo venía vendiendo y contando, de monotributo, impuestos y las tasas en Argentina. Perdones, evasiones y penas, pero ya venimos a eso. Escúchame, ¿de ahí te vas a Londres? De ahí me voy a Londres, estoy 10 años en Londres. ¿A qué te fuiste a Londres?
Me fui a trabajar primero en energía eólica porque trabajaba para una petrolera que me dieron el negocio de energía eólica en China, con lo cual yo estaba basado en Londres, pero iba a China todo el tiempo. Y después llegó un momento, o me mudaba a China, ¿Tuviste la posibilidad de mudarte a China? Sí, me ofrecieron irme a vivir a Shanghái porque ya era insostenible el hecho de viajar todo el tiempo. Pero me dio la sensación que me agrejaba totalmente de la Argentina. Era como que me iba para el otro lado, digamos, ¿no? Che, ¿y a dónde ibas al norte de China? ¿Shanghái es el norte de China? No, hay 3 provincias que son muy ventosas porque estaba el tema del viento, que era Heilongjiang, Liaoning, Inner Mongolia, que es Mongolia Interior, justo en la frontera con Mongolia. Uy, qué grandeza tiene todo eso, ¿no? O sea, es otro país dentro de China también, porque realmente es una situación completamente diferente de la que podés ver en Shanghái o en Beijing, que es como ir a New York hoy. Pero en ese lugar tenés costumbres que pueden ser o usos de 30, 40 años atrás. Es muy interesante verlo, digamos, ¿no? Che, ¿y hablas algo de chino, por lo menos para comunicarte? No, lo intenté al principio y me di cuenta que me iba a meter en lío, porque, digamos, cada palabra en mandarín tiene 4 tonos. Claro, 4 tonos y según el tono significa algo. Sí, y la podés estar errando mal. Puedes estar errando mal. No, me quedaba en el inglés porque digo, si no me meto en problemas. Bueno, después te fuiste y volviste hace 3 años. Mi pregunta es ¿por qué volvés hace 3 años a la Argentina? O sea, ¿te llama este proyecto de gobierno, te invitan a participar o vos ya habías vuelto acá y estabas haciendo otra cosa? No, fue? Yo la noche del balotaje, que fue el 22 de noviembre del 2015, cuando veo que gana Macri, me dio una emoción muy grande porque, digamos, creía y creo mucho en este cambio, digamos, ¿no? Y le mandé un mail a alguien que conocía, que creo que conocía a alguien del gobierno. Yo no conocía a nadie del gobierno. ¿Vos no participabas de política? No, cero. Nunca había... No te creo. De verdad, apolítico no existe el ser humano político, pero eras apartidario, no venías de una juventud pro, nada, cero. No, nada. Cero, yo estaba hace mucho tiempo afuera. Vos estabas hace 15 años vivías, 12 años vivías afuera. Y lo que te pasa cuando vivís afuera de tu país es que estás un poco fuera del radar también, ¿no? Porque, digamos, a la gente, digamos, la dejás de conocer. ¿Mandaste un mail a un amigo que tenía...? Le mando un mail a un ex jefe mío que me pone en contacto con el gobierno. Vengo el 14 de diciembre acá del 2015, 4 días después del cambio de gobierno, y me entrevisto con Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, que eran los nuevos vicejefes de gabinete. Sí, te juro, no lo puedo creer. ¿Qué te bajaste a la entrevista? O sea, ¿fuiste como una entrevista de laburo? Sí, le mandé mi currículum. Tuve 1 hora y media de entrevista y al final de la hora y media me ofrecieron sumarme a lo que fue después el equipo de jefatura de gabinete. Entonces yo no empecé en la FIP cuando vine. Empecé en jefatura de gabinete, después estuve 1 año en el Ministerio de Finanzas y luego en AFIP hace 13 meses. ¿Y qué haces acá? ¿Estás loco? ¿Agarraste AFIP? Es un lugar... sos recaudador de impuestos, o sea, sí. Es la figura más odiada de la historia de la humanidad, por lo menos de Occidente. Hasta en la Biblia. Sí. Hasta en la Biblia. O sea, a los hinchas de Ferro nos gusta sufrir. ¿Pero por qué? ¿Cómo agarraste este lugar? Porque creo, primero, ¿por qué vine? ¿Por qué estoy acá, digamos? ¿No? Me parece que, digamos, cuando estás por todos lados del mundo, el único lugar que es tu casa es este. Digamos, ¿no? Puede tener cosas buenas, cosas malas, hay cosas que en Argentina funcionan, cosas que no, pero en ningún lugar del mundo te sentís como acá, digamos, ¿no? Porque es el único lugar que te importa, sinceramente. Eso es lo que a mí, es mi experiencia de vivir en varios lados. Eso es por qué volví. Nunca pensé que después iba a estar en AFIP, o sea, no volví por AFIP. Ahora, después cuando me ofrecieron el tema de AFIP hace más de 1 año, digo, posibilidad de tener un impacto positivo en la gente, de si hacemos que esto funcione mejor. Porque al final y al cabo, si funciona mejor la FIP, luchando contra la evasión, haciendo fácil que puedas pagar tus impuestos, estoy ayudando un montón a este proceso de cambio, con lo cual me pareció un lugar clave. Ahora, empiezo a preguntarte algunas cosas, después vuelvo otra vez a tu vida, me parece realmente muy interesante. Te digo que, y espero que no lo tomes a mal, ¿no? Bueno, fíjate que ya mi aclaración va por un lado de cierta desconfianza de tener al capo de AFIP enfrente, porque la sensación es que si ustedes quieren hacer bolsa a alguien, lo hacen. Entonces, ¿cómo es eso? Siempre hubo una mirada sobre AFIP que es si te quiere cagar, te caga. Vamos a hablar primero después pasemos al día a día de la gente, pero durante mucho tiempo se tenía o se pensaba eso de AFIP. ¿Te pasó eso cuando llegaste a AFIP? Como que
¿Te sentías como que era un poder policíaco y vos no sentís que sea eso? No, yo creo que yo también la imagen que tenés de fuera y después cuando estás dentro de la institución es distinto, digamos, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que, nosotros somos más de 20.000, digamos, ¿no? Tiene la aduana, la DGI, digamos, Seguridad Social, y realmente la cantidad de gente que todos los días trabaja, que se rompe todo para ayudar al contribuyente es increíble, digamos, ¿no? Ahora, dicho eso, tuvo la FIP un periodo entre el 2008 y el 2015 en donde se la utilizó con fines políticos. Entonces eso no ayudó a esa imagen, digamos, ¿no? Porque vos tenés que ser eminentemente técnico, digamos. Pará. ¿Tu AFIP, a vos te gustaría que tu AFIP sea, la AFIP en la que vos presidís, te gustaría que sea técnica? ¿Es técnica la AFIP hoy? Totalmente. Es decir, ¿Y qué era política antes? A ver, digamos, me voy a los hechos. Cuando llega generalmente el administrador federal, que es mi rol, hace un discurso para la gente, digamos, ¿no? El administrador federal que estuvo del 2008 al 2015, cuando llega, le dice a la gente, esto dejó de ser un organismo técnico, vamos a hacer un organismo político. Estamos al servicio de la política. Entonces, ¿y qué es que esté al servicio de la política o qué es que sea técnico? A ver, explícamelo porque no lo llego a entender. Para mí la gran diferencia es cómo tratás a los distintos contribuyentes, independientemente de si son cercanos al poder, lejanos al poder, si son de un partido político X o Y, que a mí no me tiene que importar. Entonces, si vos perdés eso, ya perdés, digamos, el norte, porque empezás a tratar a la gente diferente. Entonces ahí sí puede pasar lo que vos me decís, en el cual si yo no tengo procesos, y vos decís, bueno, acá me pueden perseguir a mí y al otro no lo tocan. Y ahí es cuando perdés el norte. ¿Cuando perdés el norte? El norte de la institución, porque si el que tiene que recaudar los impuestos, vos decías, nunca ha sido una actividad querida en toda la historia. Si el tipo que tiene que recaudar los impuestos, aparte, sabés que tiene una agenda política, está destruyendo el concepto básico del tema del impuesto. Porque al final, ¿qué es esto, digamos, no? Es la contribución tuya individual al país. Escúchame, ¿se evade hoy? Sí. Nosotros creo que el IVA, para ponerte el principal impuesto, de cada 3 pesos que deberíamos recaudar, recaudamos 2. O sea, hay uno de 3 que no recaudamos. ¿Y eso, y dónde te lo evaden? La mayor evasión que tenemos en Argentina es la invención de crédito fiscal de facturas truchas por parte de las empresas. No es el panadero, digamos, no es el panadero que no te da ticket, que igualmente se lo tenés que pedir porque es importante en la formalidad. Pero es en toda la cadena, digamos, desde que la harina y toda esa parte, empresas que cuando tienen que pagar el IVA, ¿cómo funciona? Yo tengo que pagar IVA y pago cosas que compro con IVA. ¿Grandes empresas que te fabrican facturas truchas? Grandes, chicos, medianos. Nosotros en Argentina tenemos factura electrónica, ¿sí? Eso es muy bueno. Pero también tenemos uno de los principales lugares de facturas apócrifas, se llaman las facturas truchas del mundo. Entonces, ese es el tema. ¿Una factura electrónica la podés truchar? Sí, con una dirección IP. Y lo podés hacer ¿qué es una factura trucha? Es una factura que no representa ningún tipo de servicio. Dame más o menos un número de cuánto te chorean o te afanan en impuestos al año con facturas apócrifas. Te la hago, digamos, te digo lo que encuentro y no es lo que me chorean, porque por ahí me falta. Pero en el IVA por mes recauda 110.000 millones de pesos por mes. El IVA por mes te recauda 110.000 millones de pesos. ¿Sí? Déjame jugarme a mí. Te deben estar robando en impuestos o evadiendo en impuestos por mes 1.500 millones de pesos. No, mucho más. Yo detectamos en la FIP en los últimos 12 meses, digamos, que hay 100.000 millones de pesos en un año que me han robado, con lo cual ahí tenés 8, 9.000 millones de pesos por mes. Sí, después, ¿qué pasa, Leandro? Pasa que, y es un círculo vicioso, ¿para qué yo me rompo el traste pagando impuestos? Porque ahora no quiero ser céntrico en esta nota, porque acá el entrevistado sos vos y la figura sos vos en esta noche. Es algo que te pasa a vos y le pasa a muchos de los que claro, yo el otro día hice la cuenta al aire, yo laburo para el Estado 3 días y medio a la semana. Y después no me vuelve, Leandro. O sea, y yo a mí no me tiran un centro. Y pago, y garpo. Y del otro lado pymes, y pagan impuesto. Ahí también la pregunta es, ¿por qué en Argentina siempre tenemos esa sensación de que somos burros de granero y no nos vuelve lo que ponemos? A ver, primero porque me parece que tuvimos muchísimos años de despilfarro de la plata, en el cual el presupuesto que vota el Congreso, porque al final y al cabo lo que está financiando es eso, el presupuesto no se respetaba,
hubo gran corrupción, etcétera, con lo cual, como ciudadano eso, digamos, te molesta un montón, porque si estoy poniendo, ¿para qué? Digamos, ¿no? Ahora, desde el momento en que empezás a tener un presupuesto más lógico, que empezás a cumplirlo, que empezás a ver que se hacen obras, etcétera, etcétera, por lo menos te puedo decir que ese contrato básico que existe entre que vos me pagás y yo te devuelvo algo, empieza a funcionar. Ahora, fíjate que vas al tema de por qué es importante la lucha contra la evasión, porque vos estás poniendo y hay otro que no. Es como irte, yo qué sé, a Mar del Plata con... Vamos nosotros 2 y 8 amigos. Paramos a cargar nafta en Dolores, hay 3 que dicen yo no pongo. Esa es la evasión. Es injusto, sí. Y sí, ¿qué? Y fuimos todos en el auto. ¿Te vas de vuelta con esos amigos de vacaciones? Posiblemente no. Entonces, ahí está el tema. Entonces, hay un tema muy profundo en Argentina con la evasión. Porque ¿Es cultural? En parte sí, pero en parte también es que vuelvo a ponerme en el foco del gasto. Si el gasto no es de calidad, si no tenés control sobre el gasto, si sentís que hay corrupción, si sentís que te revolean un bolso arriba de un convento, se destruye ese contrato básico. Por eso es tan importante la calidad y el control del gasto, porque es la otra cara de la moneda. Me contás de algo que la mayoría o muchísimos se quejan, que es el monotributo, ¿no? ¿Cómo es el monotributo? La categoría más alta de monotributo, ¿cuánto puede facturar? ¿Cuánto? Y más o menos 1.700.000 al año. Al año. Y son 130.000 por mes. Bien, más o menos 130 lucas por mes. Sí. ¿Cuál es el dolor del monotributista? Es que vos te pasás por $1.50 y automáticamente te categorizás y te sacan el 30% de los impuestos. Eso es una locura porque es como que sí o sí cuando te pasaste o un mal cálculo ¿y qué hacen muchos? Te negrean. Dicen, no, te pido por favor, no me lo factures porque si no me paso de categoría de monotributo y ya pago el 30%. Sí, nosotros llamamos enanismo fiscal, que es eso. ¿Le llaman enanismo fiscal? Sí, porque es el que se está quedando en el monotributo en forma artificial, porque si crece, debería pagar IVA del régimen general, que es lo que describías vos. La antigua administración les buscaba a muchos monotributistas, pero ahí también te pregunto si es político o no, que se iban a Las Vegas a jugar a los casinos, o monotributistas que tenían yate, y les caían y les preguntaban a vos. ¿Eso también lo siguen haciendo ustedes? Totalmente, sí, porque... A ver, ahí te pones serio, me mirás claro, porque me parece que hay que separar. Es la ley, está bien, y ahora hablemos de si la ley debería cambiar. Sí. Es decir, la FIP no hace los impuestos. Digamos, los impuestos los dicta el Congreso. El Congreso es el que cambia. Si vos decís, mañana quiero que bajen el IVA, es el Congreso, no es la FIP. Cuando yo los puteo a ustedes que me sacan el 35 de ganancias, ¿no ponen ustedes el 35 de ganancias? ¿Me lo pone el Congreso? Totalmente. Todos los impuestos, ni siquiera el presidente puede. Los impuestos en la Argentina, el único que los puede cambiar, el que puede cambiar la relación entre el contribuyente y el fisco, es el Congreso de la Nación. Ustedes lo cobran. Nosotros somos los recaudadores. Si querés... y entiendo que muchas veces la FIP pone la cara por eso, está bien, es así. Ahora, el tema del salto del monotributo, el que me acabas de contar, es la ley. Entonces vos te pasás $1 y la ley te dice que pasás al régimen general. Y eso está mal. A ver, me parece que en algún momento, y ha habido proyectos y ojalá que en algún momento se trate, es decir, no tratamos de no hacer comentarios sobre política tributaria porque somos lo que lo administramos, pero claramente tiene que haber una transición en algún momento. Claro, porque si no vos crecés y no te conviene. Claro, entonces te quedás, me quedo allá. Me quedo ahora, en el enanismo fiscal. Te quedás en enanismo. Ahora, si vos querés ser y yo siempre me dicen en el zoológico, casá dentro del zoológico, yo digo, yo tengo un montón de elefantes vestidos de hormigas en el zoológico. A ver, explícame eso. Y en el sentido en que debería ser régimen general, pero estás en la categoría B del monotributo. Es decir, te escudás en quedarte en el monotributo, algo pago, pero en realidad, por lo que facturás en la realidad, ese caso que vos me dijiste, el tipo que te dice, che, esta parte hacémela en negro, porque si no me paso. ¿Pasa mucho eso? Y yo creo que sí. Te doy un número, te doy 2 números que me parece que te grafican cuánto pasa. Agarrás el año 2000, había 1 millón de monotributistas y 1 millón de inscriptos en el IVA. Había en el 2000 1 millón de monotributistas y 1 millón de inscriptos en el IVA. Que es esa persona que está en el régimen general. 30% le sacan ese, ponele. Sí, dale. Ponele. Hoy al 2019 tenés 1 millón de inscriptos en el IVA, mismo número. 1 millón de inscritos en el IVA, dale. 3,5 millones de monotributistas. Era 1 millón. O sea, hay un número del monotributista de 1 millón, se te fue a 3,5 millones,
Y en el caso del IVA te quedó igual. ¿Y qué concluís en eso? Que obviamente que hay gente en el monotributo que no debería estar ahí. Pero Debería. ¿cómo los encontrás? Bueno, vos me hablabas de lo que tratamos de hacer todo el tiempo, de cruzar información de gastos. En la categoría más alta de monotributo, ¿hay muchos? 852. ¿1000? 852. 852.000. Punto. No, 852. ¿En qué? ¿En toda Argentina? En toda Argentina. En la categoría más alta de monotributo hay 852 personas. Pero ¿por qué no están ahí? Porque ¿me tiraste un número por tirar o por lo menos No. en estos días 852? A diciembre real? del 2018 es 852, casi que le podemos mandar una carta a cada uno. Lo que te quiero decir es, el enanismo fiscal o el tema ese de esconderte, de pasar al régimen general, no te escondes en la última categoría. Te escondes donde están todos, digamos. Si vas a esconder, te escondes donde está más gente. Entonces, entre la categoría A y D, tenés de los 3,5 millones, tenés 2 millones y pico. Ahí hay mucha gente que no es que debería estar en la categoría C o en la F, debería estar en el régimen general. Entonces ahí, desde el lado nuestro, es buscarlo y decirle, escúchame, por tus consumos, por tu consumo de energía eléctrica en tu local, por tus viajes, por lo que sea de la tarjeta de crédito, por los colegios privados a los que mandás a tus hijos, vos acá no pertenecés. Tenés que estar excluido. Porque es lo justo. Volvemos al tema de la estación de servicio, digamos, ¿no? Es ese tipo que no está pagando los impuestos. Más allá que te tomo de que el salto entre el monotributo y el régimen general es brusco. Pero es la ley. ¿Vos estás hablando por lo de Oil? No, esto es un tipo... No, te estoy hablando... Dijiste por lo de estación de servicio. No, estación de servicio porque era el ejemplo que te daba de ir a Mar del Plata con los amigos. Si querés, después hablamos de hoy. Perdón. Es un tema de que por cada uno que no paga la parte, hay otro en el que nosotros siempre pensamos que está pagando, que se está matando. Hoy mismo, con la situación como está, hay un montón de gente que paga sus impuestos, hay gente que se atrasa, para ese hay muchos planes de pago, pero digamos, el que ni siquiera te hace la declaración jurada, contra ese tenés que ir. ¿Qué te pasa cuando vos hablás con tu gente, con la gente, sos quien llevas adelante a FIP, ¿no? ¿Qué haces con el que no te puede pagar, Leandro? Vos llegás a una pyme ahora, vos sabés que este programa es hiperfederal, lo vas a comprobar mañana, estás entrando a la casa. Mañana estoy en Chubut, así que... Bueno, te van a hablar mucho del programa. Estás entrando a la casa, estás entrando de pronto, sos el último que le habla, mucha gente se está haciendo descansar y que mañana tiene o que pagar sueldos, o abrir su pyme, o abrir su negocio, su kiosco. Algunos no pueden pagar, de verdad no pueden pagar. Y si te atrasás, te rompen la cabeza. ¿Qué haces cuando llegás a una situación que llega el inspector y el tipo, bueno, ya no sé ni siquiera si es por inspector, en realidad ya es todo por computadora, y no te pueden pagar? ¿Cómo está el país? ¿No hay algo de piedad tributaria o lamentablemente, como vos decís, es la ley, yo te tengo que cobrar? No, a ver, primero yo sé lo que vos decís, que hoy hay un montón de gente que quiere pagar y no puede. ¿Ok? Por la situación, por los meses difíciles que hemos vivido. Eso lo tenés claro vos, que hay muchos que están viendo que quieren pagar y no pueden pagar. Lo porque me escriben a mí, digamos, y voy por toda la Argentina y visito empresas, estoy con el contribuyente, etcétera. Y por eso, para nosotros hoy tenemos muchísimos planes de pago. De hecho, entre las medidas que sacó el gobierno, sacamos planes a 5 años. Sí. Con tasa, que es una tasa menor, es 2,5% mensual de tope, pero va a ir bajando si baja la tasa. Con lo cual, la idea de ayudar hoy está y hay una cantidad de planes de pago para digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento en que la cosa está jodida, es importante del lado nuestro que lo ayudes a que el tipo esté de pie. Digamos, ¿no? Que lo ayudes para que esté de pie. Sí, porque, te lo pongo de otra manera, digamos, no tiene ningún tipo de sentido en esta situación que venimos de una recesión en la cual vos te pongas con una dureza que terminás haciendo que el tipo no pueda contribuir. ¿Vos terminás financiando un poco como organismo a mucha gente? Nosotros terminamos siendo el banco más grande de la Argentina. No entiendo. ¿Cómo el tenemos banco? Porque nosotros tenemos más de 300.000 millones de pesos en la calle en planes de pago. ¿Y ¿AFIP? AFIP. ¿AFIP tiene más de 300.000 palos en la calle de planes de pago? Entre planes de pago y deuda que está vencida, etcétera, 300.000 millones de pesos. El Banco Nación, que es el banco más grande de la Argentina, tiene 250.000 millones de pesos en crédito en pesos. ¿Pero cobras intereses por esos préstamos? Sí, cobro, pero con un interés que hoy debe ser el más ventajoso que hay, porque entiendo que no puedo cobrarle los intereses que le debería cobrar. ¿En otros países cómo es? ¿También pasa? No, esta es una situación única. De 53 administraciones de la OCDE que yo tuve la semana pasada, en el único lugar donde tenemos este rol de financiamiento es en Argentina. ¿Por qué? Porque el sistema financiero es chico.
Entonces vos terminás en un rol de financiamiento del contribuyente que en otros lados no se hace. Claro, me la tendría que prestar al banco. Pero te doy un ejemplo. Chile, cruzás la montaña, la administración de la FIP chilena te financia el 3,5% mensual. La FIP chilena. ¿3,5 mensual? Sí, pero te vas a un banco y te conseguís préstamo del 4% anual. Entonces, ¿quién se financia con el fisco? Nadie. Voy al banco, saco un crédito y le pago al fisco. Claro. Bueno, esa situación... ¿Y acá cuánto? Y acá, fíjate dónde está la tasa, y nosotros estamos al 2,5% mensual. Claro, pero me conviene que me financies vos. Está bien, pero me parece que es un momento de una situación en la cual vos tenés que tener el equilibrio entre me conviene que me financies vos, pero también tenés que distinguir entre el que lo necesita y el que no, digamos, ¿no? Llevamos 25 minutos de charla, tengo que empezar a vender y quiero hacerte más preguntas un poco del mundo en el que vos estás, en que has vivido y que tenés muchísima gente que conocés y trabaja en superempresas. Está muy complicado hoy, el riesgo país subiendo y empiezo a vender, Juanpi. ¿Te preocupa cómo está el mundo, cómo sube el riesgo país? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es tu mirada? A mí me preocupa, digamos, cada vez que veo una situación en la cual, obviamente, que la gente se pone tensa y etcétera, digamos, es preocuparse y ocuparse, digamos, más que preocuparse. Yo te digo, me parece que el riesgo país hoy y los movimientos del dólar reflejan los temas políticos, digamos, de los que tanto se hablan. A mí, frente a eso, yo creo que primero hay que, digamos, mantener la calma, que es importante porque se está haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Vos realmente tenés fe que la dan vuelta a esta situación? La damos vuelta. ¿Sí? La damos vuelta. Digo, no es el gobierno la da vuelta, es nosotros. Creo que una de las cosas que más me parece que tenemos que cambiar en Argentina, y es parte de este cambio, es que si la damos vuelta a la Argentina, es juntos, no es el gobierno y el resto del otro lado. Entonces, yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que se tiene que hacer. Eventualmente las cosas... Mira, si vos jugás bien, digamos, al fútbol, el equipo juega bien, los resultados eventualmente se dan. Y yo sé que estos meses son muy jodidos. Ahora, no tengo ninguna duda de lo que se está haciendo es lo que se tiene que hacer para que las cosas estén mejor. O sea, vos confías en Macri. Totalmente. A ver, Macri y la idea del cambio, que no es solo Macri, es una cantidad de gente que nunca aparece en la televisión, que nunca la vas a conocer. Son miles de personas que se sumaron a esto, al hecho de que, digamos, de no chorear, de hacer las cosas bien, de decir la verdad, de que la pobreza sea lo que diga, que el INDEC no te mienta. Todas esas cosas, yo creo fundamentalmente de que sin eso no generás un país. Pero además no es un proceso de 2, 3 años y de repente, bueno, encontraste la puerta de salida y ya, ¿viste? A veces te dicen, che, ¿cuál es la salida de este país? Como si fuese una puerta y encontraste ahí otro país. Es una construcción en el tiempo. Eso que estamos haciendo, creo yo, o por lo menos en mi generación, es la primera vez que se hace. Ese es el camino. Estoy convencidísimo que es por ahí. ¿Para qué seguimos charlando, Leandro? Interesantísimo, conocer a Leandro Cuccioli. Él dirige AFIP. Muchos deben estar conociéndolo hoy físicamente. Mañana estás en Chubut, ahora me contás por dónde vas a andar. Decime, ¿vos estás de acuerdo con los blanqueos de vez en cuando? No va a haber administrador federal del mundo que te diga que está de acuerdo con un blanqueo. Porque, es decir, destruye, digamos, la parte del que cumplió, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, como, digamos, entendiendo el blanqueo que se hizo, viniendo de un momento en que había un gran riesgo de expropiación, etcétera, puedo entender en algún momento que haya habido un blanqueo especial, como fue, digamos, ¿no? Ahora, cada vez que hay un blanqueo, hay que pensar en el que estuvo pagando, digamos, porque... Bueno, en el último blanqueo, por suerte, se le dio, digamos, el certificado de buen cumplidor al que no blanqueó y así pudo tener un ahorro en el tema de no pagos de bienes personales por unos años. Pero siempre que están estas medidas, yo siempre pienso, digamos, y el que estuvo pagando, digamos, ¿no? Volvemos a lo que vos decías al principio, digamos. El que estuvo pagando todo el tiempo. ¿Y a ese qué? ¿En quién piensa? Bancame que tengo una duda más para el próximo bloque. Siempre pienso que ustedes en AFIP guardan en un cajón los que blanquearon y los tienen como, guarda que estos se portaron mal, tenelos aparte y controlalos más. Como que el que se blanquea
también se muestra que metió en su momento la mano en la lata. No, porque, a ver, el que blanqueó actuó según la ley, digamos, ¿no? Una ley del Congreso, digamos, que te dio ese perdón. Ahora, lo que nosotros mucho miramos es si los que blanquearon nos dijeron toda la verdad. Acordate que como funcionaba esto era que al 22 de julio del 2016 vos podías blanquear, pero tenías que blanquear todo, no podías ser selectivo. Entonces, donde nos enfocamos mucho nosotros ahora es en el intercambio de información con el exterior, en donde pueden empezar a aparecer, como nos empezaron a aparecer 400 casos y empezamos recién a ver los datos de las cuentas que nos llegan, de cuentas de gente que había blanqueado y no nos dijo de estas cuentas. Entonces, ahí es donde me tengo que enfocar, porque si el Congreso te dio un perdón, porque es un perdón, y encima vos después le mentiste al fisco, digamos, me parece que lo justo es que ahí a esa persona le caigas con todo el peso de la ley. Lo último, ¿te gusta esto? ¿Es técnico? ¿Te gusta esto o te vas a meter más en la política a partir de tu entrada si es que ustedes reeligen y continúa Macri? Ya, la verdad no pienso mucho en ese futuro. Me encanta lo que hago. Creo que es un momento en donde, bajo el liderazgo del presidente, hay un momento de cambio en donde podés hacer las cosas de una manera muy diferente. Siempre soñé con la posibilidad de hacer algo por la Argentina. Es un momento muy particular, es ahora, con lo cual después qué pasa en el futuro... ¿No te lo planteas? No lo planteo porque realmente hoy, digamos, primero porque tenés que dedicarte 24/7 a esto, la cosa está complicada, hay gente que la está pasando mal, me parece que es ahora el momento de enfocarse mucho y después veremos. ¿Tenés hijos? 2, de 9 y de 6. ¿Nenas o nenes? Un nene, Mateo, y Felicitas de 6. ¿Y tu señora es argentina? Sí, es argentina. ¿Está contenta con el laburo que tenés? A veces. A veces. Ojo que nosotros podemos pasar como gastos la ropa. Fallo de Magdalena Ruiz Guiñazú les ganó un juicio a la FIP pasada, porque no le habían rebotado los gastos de ropa por usar en televisión. Y hay un fallo que mi contador me lo dice todo el tiempo, pero yo ya no sé qué hacer. No sé, porque nosotros no tenemos gastos. ¿Qué factura te puedo pasar acá? Generalmente la gente que me dice eso y se ataja, algo esconde. Gracias, Leandro. Sos muy amable. Muchas Un gusto gracias. realmente haberte conocido. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias por haber estado, Leandro Cuccioli, con nosotros. Él lleva adelante a FIP en Argentina. Gracias por la confianza. Descansen mañana jueves con todo. Acá, chau.